Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un video más y el día de hoy vamos a tener una información muy interesante con todos ustedes, pues justamente como habíamos estado hablando por medio de nuestro Telegram, así también como nuestro Instagram, justamente habíamos consultado a nuestros suscriptores sobre cuáles altcoins les gustaría que analicemos adicionalmente de las que hemos venido trabajando o de las que hemos venido analizando con ustedes en las últimas semanas. Entonces, pues bueno, tenemos un compilado bastante interesante de altcoins que usualmente no trabajamos y que justamente el día de hoy vamos a aprovechar para poder tomarles pues un pequeño análisis y al mismo tiempo tener valores importantes a considerar y a tomar en cuenta en torno a una posible inversión o a una posibilidad de compra para así poder sacar un beneficio. Adicionalmente, durante la semana estaremos hablando de acciones, de ETFs y mercados tradicionales, así que también para que lo tengan presente. Algo muy importante para todos y para todos y para todas es que justamente este domingo 26 de julio vamos a hacer un análisis en vivo, no solamente de Bitcoin y altcoins, sino también de acciones, de oro, de plata, de materias primas, así como posibilidades muy interesantes de inversión que en este momento justamente estamos valorando y estamos analizando. Definitivamente que siempre hay interesantes oportunidades, no solamente en el mercado cripto, sino también en el mercado de acciones, de los cuales estaremos muy pendientes y estaremos trabajándolo con ustedes el próximo domingo. Obviamente por un tema de duración de los videos, pues no podemos analizar todos los activos que las personas les llama la atención, así como los que nosotros queremos trabajar, pero en un análisis como estos, que sí puede tomar más tiempo, definitivamente podemos analizarlo con más calma y con mayor profundidad. Bueno, dicho esto, vamos a empezar, el link va a estar en la descripción, solamente tienen que hacer clic y con su correo electrónico va a aparecer, dependiendo del país de donde se encuentren, básicamente la hora a la que se va a ejecutar este próximo domingo. Dicho esto, mencionamos rápidamente el tema Bitcoin. Bueno, la semana ha logrado cerrar por encima del soporte. De momento se mantiene la estabilidad con Bitcoin y seguimos siempre dentro del territorio de altcoins. Básicamente, en la parte superior a esta franja púrpura, estamos en un territorio altcoins y por debajo de él sí nos esperaría una caída fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras el soporte se mantenga, seguimos en el territorio altcoins e incluso manteniendo estos soportes, ¿por qué no? Podría llegar a visitar la zona de 9400, potenciando aún más las altcoins. Ahora, la ventaja de esto es que podemos enfocarlo de dos maneras importantes y son las siguientes. Si el precio de Bitcoin llegara a caer, muchas de las altcoins que nosotros vamos a analizar en este momento y que también vamos a analizar el domingo a mayor profundidad, nos darían oportunidades de compra. Entonces, igualmente el hecho que Bitcoin llegue a caer en unas semanas, igualmente sería beneficioso para nosotros como inversionistas y como traders, pero también si él se mantiene por encima del soporte y se mantiene por encima de los $9,000 y se encuentra pues aquí lateral como ya lo ha hecho los últimos meses, pues básicamente muchas de estas altcoins van a poder subir y van a poder dar rendimientos interesantes. Entonces vamos a empezar a analizarlo. El día de hoy no vamos a tocar las que siempre trabajamos, Litecoin, Ripple, Neo, que justamente las habíamos trabajado en el video anterior y vamos a analizar otras altcoins que usualmente no analizamos con tanta frecuencia. Cabe destacar la dominancia importante, nos encontramos en esta franja lateral, necesitamos una ruptura del valor de 63 para que pueda caer a 61 y así potenciar aún más un posible movimiento de altcoins. Si la dominancia sube por encima de 64.25, 64.20, pues ahí sí que lo tendría más complicado porque eso significaría que el dinero o el capital está saliendo de las altcoins y yéndose para Bitcoin y pues en ese caso es un valor que hay que tener vigilante. Obviamente de momento la situación está estable y es un factor que hay que considerar también que es importante. Vamos a hablar de algunas altcoins que han salido ya de sus zonas de acumulación y otras que siguen todavía adentro, que es justamente ahí donde hay oportunidades. Usualmente las estructuras de mercado se mueven de esa manera, es decir, tenemos una zona de acumulación, ya sea que es una zona inicial o una zona de caídas, y cuando los precios se mantienen acumulando con fuerza y una vez que salen de su zona de acumulación, ahí es donde usualmente los traders y los inversionistas
tiene una oportunidad. Y esto no es algo nuevo del mercado cripto. Esto ocurre exactamente igual en el mercado de acciones, en el mercado de bonos, el mercado de commodities, ocurre con los ETFs, con todos los productos financieros que hay allá afuera. Entonces, definitivamente, muchas de las altcoins que se encuentran todavía en zonas de acumulación podrían darnos oportunidad de inversión. De hecho, que en términos de acciones, por ejemplo, habíamos mencionado que acciones de E-Trade, de ETFC, por ejemplo, se encuentran justamente en zona de acumulación de manera muy interesante. También hemos encontrado una empresa, al parecer francesa, de telecomunicaciones que se encuentra justamente en una zona similar y eso lo estaremos compartiendo más adelante. Pero bueno, dejando de lado en este video el tema de acciones, el tema cripto, muchas criptos se encuentran en zonas de este tipo y ahí es donde tenemos que irlo valorando. Obviamente vamos a analizar algunas aquí y en el análisis en vivo también vamos a darle profundidad a todas estas altcoins, ¿vale? Dicho esto, vean por ejemplo el caso de esta altcoin ERD, pues justamente es el ejemplo de lo que habíamos mencionado, zona de acumulación, 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 salida, testeo del mínimo, soporte, es decir, una vez que toca el mínimo, en vez de caer, se mantiene, es decir, aquí hay fuerza compradora y ya pues a partir de ahí el precio pues bueno, viene y hace un movimiento parabólico o hace un movimiento de despegue alcista, que en este caso es un 260%. En el caso de esta cripto, pues en este caso, pues ya la oportunidad pasó, pero es posible que incluso durante este 2020, si Bitcoin mantiene cierta estabilidad, podríamos tener oportunidad. ¿Dónde podríamos tener oportunidad? Bueno, de dos maneras. Si Bitcoin llega a caer, pues obviamente esta altcoin estaría cediendo terreno también y aquí podríamos encontrar alguna línea de tendencia y podríamos tener nuevamente una oportunidad de inversión. Y si Bitcoin se mantiene estable, pues un movimiento más arriesgado sí sería tal vez buscar un movimiento que perfore los máximos. Una vez que perfora los máximos en esta zona, podríamos poner un stop por debajo de esta zona, por debajo de la zona que ha venido trabajando actualmente y ya pues a partir de ahí buscar un nuevo movimiento equivalente a un 50, un 70% de rendimiento a partir de la zona. Obviamente sería un esquema similar como a esto aproximadamente, es decir, poniendo un stop por esta zona, buscando el máximo. Pero en este caso, en el caso de esta cripto, la manera más, por decirlo así, segura sería esperar una corrección de Bitcoin y buscarle aquí la zona de la línea de tendencia. Si nos vamos a buscar otras altcoins, pero bueno, esta lo importante también es ilustrar el comportamiento estructural, acumulación, ruptura de la acumulación y listos para el despegue. Adicionalmente, vamos entonces a hablar de otras altcoins. Empecemos con el caso de XLM. Justamente vean qué interesante la manera en la que se manifiesta XLM. De hecho, que si comparamos la estructura que tenemos en esta zona con la estructura que teníamos aquí, podemos ver que XLM podría ser una oportunidad interesante de inversión. Próximamente vamos a ver esta semana cómo se desenvuelve, pero lo más importante aquí es que si se mantiene por encima de los 800 satoshis, podría tener un impulso, sobre todo si Bitcoin se mantiene al alza. Entonces aquí los traders de altcoins podrían valorar esta información y en base también al criterio de ustedes podrían optar por un movimiento. Definitivamente XLM nos llama mucho la atención en esta zona y podría ser una oportunidad bastante interesante para poder entrar a operar. Adicionalmente, vean que contra Tether mantiene exactamente el mismo comportamiento. De hecho, que lo pueden ver, son casi como si calcaran las gráficas de mantenerse por encima de esta zona. Aquí sí que podríamos también tener una oportunidad de trading interesante y podríamos incluso buscar targets que pueden ir hacia los 0.15 y hacia 0.28. Estamos hablando que XLM o, bueno, se le dice Stellar, a alguna gente le dice Lumen. Bueno, ustedes me entienden, puede ir desde un 80% de rendimiento hasta un 229% de rendimiento, ¿por qué no? Adicionalmente, bueno, IOTA la habíamos analizado en el video anterior, esa sigue igual de donde la hemos visto, entonces esa la pueden ver en el video anterior. Si nos vamos a Tesos, interesante el tema con Tesos, pues
tiene su línea de tendencia, la testeó recientemente en este mes de julio. Lo que pasa es que en esta zona intermedia es más complicado, ya sea que esperemos la línea de tendencia o esta ruptura de la zona púrpura. La ruptura de la zona púrpura en 37,245 podría darnos un siguiente impulso hacia una zona en cuanto a 59,305, es decir, un 57% de rendimiento. Adicionalmente, si lo vemos contra Tether, pues se mantiene también interesante. Un acercamiento a los $3 podría darnos un movimiento hacia los 6,2, lo cual representaría un 72%. Entonces, pueden anotar la información o pueden simplemente tomarlo en cuenta si están de acuerdo. Y por supuesto que cuando el precio visite esta zona, ahí podríamos tener una oportunidad de inversión. Adicionalmente, si vemos el caso de BAT, que es un altcoin muy interesante, se encuentra justamente testeando la zona de la resistencia de la acumulación. Así que es importantísimo que los traders de altcoins estén, por supuesto, pendientes de esta zona. Los traders de acciones y de Forex, no se preocupen que durante la semana estaremos también trabajando ese tema. De hecho, que actualmente tenemos bastantes posiciones en acciones en este momento y adicionalmente tenemos posiciones en varias divisas de Forex que estaremos compartiendo con ustedes próximamente. Pero bueno, volviendo al tema altcoins, estamos justamente en la zona superior de la resistencia. Aquellas personas que les gusta esta criptomoneda, muy pendientes de BAT, porque una ruptura de esta zona podría darnos una oportunidad de compra interesante. Adicionalmente, contra dólar, bueno, contra Tether, que es, digamos, técnicamente lo mismo en cuanto a cripto, estamos justamente testeando la resistencia. Si logra romper los 30 centavos, podría moverse como mínimo hacia los 44 centavos, dando un movimiento swing de un 50% para que lo tengan presente. Bueno, igualmente los traders de Forex saben que Libra Australia se está moviendo muy bien, seguimos en ella y Eurofranco también está listo para que siga despegando. Pero bueno, ya después hablaremos del Forex y de las acciones. Adicionalmente, en el análisis en vivo vamos a tocar con mucho mayor profundidad tanto el cripto como el Forex y las acciones. Bien, volviendo al tema cripto, miren este caso de Tita, se encuentra justamente testeando la línea de tendencia. Este es el tipo de cosas que nos gusta ver a nosotros. En el caso de Tita, para ser, por decirlo así, digamos, más cercano en cuanto al movimiento, si llega Tita a perforar la zona de 0,009, entramos a la compra, ¿vale? Entramos a la compra, al menos nosotros entraremos a la compra. Obviamente cada persona, según su estilo de trading, su perfil de riesgo, puede utilizar la información de la manera que le parezca más útil y, por supuesto, pues tomar sus propias decisiones. Pero en cuanto a nosotros, dando nuestra opinión, como dice por ahí el dicho, mojándonos un poco, si alcanza la zona de 0,009 o casi un centavo de dólar, entraríamos de nuevo a la compra y pondríamos un stop por debajo del nivel. Es decir, nos parece que sería muy interesante esta área para Tita. Adicionalmente, si lo vemos contra Bitcoin, bueno, aquí más bien ya lo pasó de lateral, pero básicamente es el mismo comportamiento del cual habíamos estado hablando. Si alguien lo quisiera de manera más confirmada, pues por decirlo así, confirmando más un posible impulso, ya los $11 o los, bueno, 11 dólares, ni loco, 11 centavos de dólar o los, no, menos, perdón, 1,2 centavos de dólar sería como la zona, es decir, un centavo y un poquito menos, 0,1 centavo de dólar. Realmente el día que esto llegue a valer $1, habrá muchos multimillonarios por ahí después de una valorización de 300 veces la inversión. Y quiero pensar en eso porque pues no estamos para inducir al FOMO, simplemente estamos diciendo que podría haber una oportunidad interesante que obviamente hay que mantener el riesgo y tener cuidado. Adicionalmente, en el caso Golem, todavía se encuentra lejos de romper totalmente su zona de acumulación, pero está mostrando cierta fortaleza semanal. En el caso de que vaya en términos de Bitcoin contra 1,000 satoshis, podría moverse hacia los 2,000, 1,500, incluso 2,800 satoshis. Entonces aquí en Golem tendríamos una oportunidad de inversión. Adicionalmente, lo mismo contra Tether, justamente
En el caso de que rompa esta zona al alza, podríamos tener una inversión interesante o podríamos tener una compra que podría irse hasta un 270% de valorización. Es decir, podríamos tener una información valiosa aquí con Golem. Si nos vamos a otras altcoins, que vuelvo y repito, hay muchísimas. De hecho, que el tiempo no nos va a alcanzar para todas, pero en el análisis en vivo, por supuesto que sí las analizaremos a mayor profundidad. Esta es una de muy baja capitalización que de una de las personas también nos lo estuvo comentando. Hubieron muchos comentarios en esta zona muy interesantes, pues muy bonito que la gente pues comparta con nosotros. En el caso de que esta altcoin pudiera romper esta zona de acumulación, podría tener un movimiento pues bastante grande. Es decir, estamos hablando de proporciones bastante fuertes en cuanto a valorizaciones, pero obviamente hay que ir poco a poco y hay que ir despacio. En el caso de BET, que es una de las altcoins que más les gusta a las personas, pues vean qué interesante el tipo de movimiento parabólico. Es decir, una vez que rompe, en este caso, esta zona, miren cómo se mueve con fuerza. Obviamente, esto es justamente lo que estamos buscando. Es decir, que en muchas altcoins, así como también en acciones, se da una zona de acumulación y una vez se rompe, se genera un fuerte movimiento vertical que es el que deberíamos aprovechar a la compra. En el caso de BET contra Bitcoin, si logra perforar esta zona púrpura, equivalente a los 23,765, podríamos tener un nuevo movimiento alcista que podríamos aprovechar. Si lo vemos contra Tether, es una zona parecida. Contra Tether, de hecho, justo acaba de romper su zona de acumulación. Entonces, si se mantiene por encima de 1,04 centavo, podríamos decir que estaríamos cerca de una muy buena oportunidad de compra. Incluso algunos traders pueden animarse con compras, por supuesto, no apalancadas, sino sencillas, con un capital moderado y esperar si la próxima semana el precio siempre se mantiene por encima de los soportes y podría darnos un nuevo impulso. Por supuesto que en el caso de que Bitcoin caiga, esta altcoin bajaría e incluso daría más oportunidades de compra, más oportunidades de inversión. Si vemos también, vean por ejemplo esta otra altcoin que justamente es de lo que hemos estado hablando, zona de acumulación y una vez que rompe la zona de acumulación puede tener un fuerte movimiento parabólico. Obviamente aquí no hay nada que hacer. Esta altcoin se llama Lend o AAVE, bueno, como ave, como el pajarito, ¿no? Pues bueno, ¿qué podemos decir de aquí? Aquí no hay nada que hacer. Aquí esto no se puede comprar, por supuesto que no. Si alguna persona está aquí adentro y compró en estas zonas bajas, es una buena zona para tomar ganancias, pero por supuesto aquí jamás le vamos a recomendar absolutamente a nadie comprar. De hecho, que si esto fuera una acción, estaríamos entrando en short o comprando opciones put. Esto estaría perfecto para comprar unas buenas opciones put o entrar con operaciones de short o algún tipo de cosa apalancada. Obviamente no estoy diciendo que hay que hacerle short a esta cosa, ni siquiera sé si se le puede hacer short a un producto como esos, pero lo digo en broma. Lo que quiero decir es que no vayan a comprar pues un activo de ese tipo porque pues ya el movimiento pasó. Pero vean, por ejemplo, esta otra altcoin se llama Bancor Network, BNT. Se mantiene interesante, ya rompió su zona de acumulación. Si logra perforar esta zona, es decir, si logra mantenerse aquí con su impulso, perfora esta zona, podría tener un nuevo impulso alcista y podríamos beneficiarnos de eso. Adicionalmente, si lo vemos contra Tether, se encuentra bastante potente. Es posible que en esta zona acumule un poco, es decir, tenga una pequeña consolidación, es lo que quiero decir, una pequeña zona lateral y, ¿por qué no?, pasar de $1.9 hacia los 4.8, lo que pues obviamente daría fuertes beneficios o buenos beneficios a las personas. Algo muy importante que sí quiero ser claro, y eso justamente lo hablaremos, es que hay muchas altcoins que se encuentran así como también acciones, y justamente eso lo trabajaremos en el análisis en vivo del domingo. Pero también es importante controlar el capital, controlar el riesgo y las emociones. De hecho, que justamente hace unos días estuve viendo la entrevista de un inversionista italiano que un señor les estaba conversando con él por un post que había hecho
en una de estas redes de foros, no sé si fue en Reddit o en 4chan, que mencionaba que había comprado todo su capital en las acciones de una empresa china llamada Luckin Coffee, que era como el Starbucks chino, o la gente esperaba que fuera el Starbucks chino, y perdió prácticamente, bueno, vio desvalorizarse el 95% de su capital, entró con 250.000 euros, 220.000 euros, y terminó en este momento como con 7.000, es decir, perdió prácticamente casi todo el dinero por comprar primero todo el capital a una sola acción y pues sobre todo en la parte más alta, en el FOMO más alto de todos. Entonces esto lo menciono, por supuesto, porque es importante que a la hora de operar estas altcoins busquemos las que están saliendo de la zona de acumulación y no las que están ya en el pico más alto, en el pico más violento o fuerte, y por supuesto con una gestión de riesgo. Siempre en las inversiones, en las altcoins, en las acciones, en los índices, en los bonos, en el oro y en cualquier cosa, siempre los mercados pueden tener retrocesos y siempre hay que cuidar el capital y siempre controlar el riesgo, ¿vale? Obviamente, pues bueno, me imagino que en Europa, pues en cualquier parte del mundo, 220.000 euros es una fortuna, es muchísimo dinero, y estoy seguro que en Italia o en España o en Francia, con 200.000 euros, vamos, vives muy bien por muchos años, ¿no? Y estoy seguro que eso es así. Entonces, eso lo menciono porque así tengamos 200.000, 2 millones, 20 millones o 200 euros o $200, siempre es importante cuidar el riesgo, cuidar el capital y cuidar, por supuesto, las situaciones, ¿no? Todas estas altcoins pueden tener un buen beneficio. En el caso de Algorand, de hecho que esta es la que se llama AlgoCoin, que siempre he hecho bromas con ella, podría romper esta zona, y de romper esta zona de los 45 centavos podría moverse hacia los 90 centavos. Obviamente aquí se compra con un capital de riesgo, poniendo un stop loss. Si perfora la zona morada, podría ponerse el stop loss por debajo de la última vela verde, es decir, que ya el precio no vuelva a visitar esta zona, porque si vuelve a visitar esta zona, ya sería pues una posible caída. Estamos hablando que sería un riesgo de un 38% del capital invertido, pero buscando un beneficio de un 100%, es decir, poco más del doble, o incluso, ¿por qué no?, llegar a buscar hasta un 300% de beneficio. Obviamente no compras con todo tu capital, destinas, no sé, un 5%, un 3%, 4%, es decir, cada persona lo va gestionando según sus posibilidades, pero el mensaje es siempre con cuidado y siempre con cabeza fría, por supuesto, ¿vale? Siempre queremos invertir con cabeza fría, buscando ser participantes ordenados del mercado y no buscando ser víctimas de nuestras propias decisiones. En el caso de esta altcoin llamada Engine Coin, ha logrado romper esta zona de acumulación. Si se mantiene por encima de los 13 centavos de dólar, podría ser una oportunidad interesante. Quizá la máxima confirmación sea cuando perfore esta zona, pero ya se perfila muy bien y podría alcanzar incluso los 31 centavos de dólar, y después de los 31 centavos de dólar, ¿por qué no?, alcanzar los 50 centavos, y ahí tendríamos pues incluso un movimiento bastante interesante. Obviamente si Bitcoin llegara a caer, esto por el contrario daría una oportunidad incluso hasta mejor de compra. Entonces pues bueno, mientras Bitcoin se mantiene estable, algunas altcoins pueden subir, y si Bitcoin se cae, hay todavía mejores oportunidades. También vamos a estar analizando muy de cerca el mercado de acciones en los próximos videos, y muchas altcoins que nos faltaron por analizar, porque de hecho que si ven en los comentarios hay muchas opciones. Incluso ustedes en los comentarios de este video pueden dejar las altcoins que les gustaría ver. También nuestro Instagram, que recomendamos que nos puedan seguir. Estuvimos compartiendo, preguntándole a nuestros miembros de Instagram cuáles altcoins les gustarían. Recuerden también seguirnos en Telegram, donde publicamos siempre información valiosa, y el próximo domingo estaremos analizando muchas más altcoins y también acciones que se encuentran en muy buenas zonas de inversión. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.